Hola, qué increíble arrancar con este nuevo análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las historias más, digamos, legendarias de la cultura mundial y del automovilismo. Vamos a desarmar pieza por pieza la trayectoria de una marca que literalmente grita lujo, velocidad y un espíritu competitivo que no se rinde jamás. Ferrari. Así que prepárense para un viaje lleno de motores rugientes, personalidades súper fuertes y un diseño que simplemente no tiene igual. Empecemos. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué hace verdaderamente a Ferrari la marca más reconocida del mundo? Es súper fácil pensar al instante en esa increíble ingeniería italiana, en ese color rojo intenso o, bueno, en el inconfundible sonido de un motor V12, ¿verdad? Pero la respuesta va muchísimo más allá de la aerodinámica o las especificaciones técnicas. Para entender de verdad el peso de este nombre, tenemos que sumergirnos en cosas como el enorme ego humano, en tragedias personales que rompen el corazón y, claro, en los triunfos más espectaculares que el deporte motor haya visto. Básicamente es la fascinante historia de cómo la pura ambición terminó construyendo todo un imperio. Muy bien, pasemos al capítulo 1, el origen del mito. Para empezar, hay que entender algo clave. Enzo Ferrari no nació siendo el típico magnate de traje y corbata, para nada. Nació con el corazón de un piloto de carreras. Allá por la década de los 20, su enorme talento al volante con Alfa Romeo le ganó el respeto absoluto de toda la comunidad. Después de salir de ahí y pasar por una pausa obligada debido a la Segunda Guerra Mundial, fundó su propia compañía. Pero no fue hasta 1947 cuando su primer auto oficial, el 125S, por fin tocó el asfalto. Y ese momento exacto fue crucial, porque demostró que sus raíces como piloto forjaron una regla inflexible. Para él, los autos de calle eran en realidad solo un negocio para financiar lo que de verdad le importaba, ganar carreras. Así de simple. Ahora, hablemos del famosísimo caballino rampante. Hoy en día es el símbolo mundial del máximo lujo automotriz, pero curiosamente sus raíces son 100% militares. Resulta que la familia de Francesco Baracca, que fue un súper condecorado as de la aviación en la Primera Guerra Mundial, le sugirió a Enzo que usara el caballo negro del avión de combate de Baracca para que le trajera buena suerte. A Enzo le encantó la idea, lo puso sobre un fondo amarillo para honrar los colores de su ciudad natal, Módena, y de la nada transformó un símbolo de heroísmo de guerra en la marca definitiva del éxito en las pistas. Una locura, ¿no? Pero bueno, detrás de todo ese brillo y los trofeos, la verdad es que había un dolor inmenso. En 1956, Enzo sufrió una pérdida devastadora. Su hijo Dino falleció a causa de una enfermedad. Quienes han estudiado a fondo la historia de la marca coinciden en que esta tragedia le cambió por completo la perspectiva sobre la vida y los negocios. De hecho, endureció muchísimo su carácter, volviéndolo una persona más intensa y, seamos honestos, a veces bastante difícil de tratar. Toda esa tristeza la canalizó en una dedicación absoluta hacia su legado en las carreras, un nivel de sacrificio que francamente no tenía límites. Lo cual nos lleva directo al capítulo 2, un insulto, un rival. Presten atención a esta frase porque es sencillamente legendaria. Déjame hacer coches, tú dedícate a hacer tractores. A principios de los años 60, Ferruccio Lamborghini era un tipo muy exitoso fabricando tractores y además un cliente bastante leal de Ferrari. Pero estaba harto de que el embrague de su Ferrari personal fallara a cada rato. Así que un día fue hasta Maranello para darle a Enzo lo que él pensaba que era un consejo constructivo de ingeniería. La respuesta de Enzo, un rechazo total y lleno de orgullo, con esa misma frase. Ese desprecio fue, literalmente, la chispa que encendió una de las mayores rivalidades de la historia. Y aquí es donde vemos un efecto dominó increíble. Verán, un poquito antes de este drama con el tractor, el carácter tan fuerte de Enzo ya había provocado un caos dentro de su propia fábrica. 5 altos ingenieros, incluido el brillante Carlo Chitti, se quejaron porque la esposa de Enzo se metía demasiado en las decisiones de la empresa. ¿Qué hizo Enzo? Los despidió a todos en el acto. Estos ingenieros inmediatamente formaron una agencia rival. Entonces, Ferruccio Lamborghini, que seguía furioso por el insulto, vio una oportunidad de oro. Contrató a estos ingenieros despedidos y juntos crearon el Lamborghini 350 GTO, directamente para competir contra el Ferrari 250 GTO. Solo hicieron 120 unidades al principio, pero la soberbia de Enzo básicamente le entregó su mejor talento a su nuevo peor enemigo. Como resultado, las filosofías de ambas marcas terminaron siendo polos opuestos. Por un lado, Ferrari se aferró a la herencia pura, a la artesanía clásica y a esa tradición casi romántica de las carreras. Por el otro lado, Lamborghini, que nació literalmente de la rebeldía y el deseo de revancha, adoptó una identidad súper extrema, audaz y con diseños radicales que desafiaban todo lo establecido. ¿Y saben qué es lo mejor de todo esto? Que esta rivalidad obligó a las dos marcas a no estancarse jamás, elevando por completo el estándar de los superdeportivos para siempre. Bien, saltemos al capítulo 3, Dinastía en Le Mans.
Cuando hablamos de carreras de resistencia, lo que pasó entre 1960 y 1965 fue de otro planeta. La escudería se volvió absolutamente intocable en las 24 horas de Le Mans. Ganaron 6 años consecutivos, una hazaña que ningún otro fabricante ha logrado igualar en esa secuencia. Empezaron dominando con modelos de motor delantero, y luego, en 1963, gestionaron a la perfección la transición hacia la era del motor central con el 250p, sacando hasta 16 vueltas de ventaja. Fue un dominio aplastante. Y para demostrar que esa herencia sigue intacta, escuchen esto. Después de medio siglo, 50 años de ausencia en la máxima categoría de Le Mans, Ferrari regresó con el moderno hipercoche 499p. Y no volvieron solo para participar o aprender. Llegaron y ganaron en su año de debut en 2023 y volvieron a ganar en 2024. Así que sí, la resistencia en las condiciones más extremas sigue siendo una parte gigantesca de su ADN hoy en día. Avanzamos al capítulo 4, la gloria en Fórmula 1. Si nos vamos a la máxima categoría del automovilismo, los números hablan por sí solos. 246 victorias en grandes premios, 15 mundiales de pilotos y 16 títulos de constructores. Ningún otro equipo en toda la historia de la Fórmula 1 se acerca a este récord. Estas estadísticas masivas son la prueba definitiva de por qué la escudería es, sin lugar a dudas, el equipo más exitoso que jamás haya pisado una pista de carreras. Pero claro, construir ese récord tomó tiempo y tuvo sus altibajos. Tuvieron esas primeras victorias épicas con José Froilán González en el 51 y luego los primeros campeonatos con Ascari. Después vivieron algunos años complicados en los 60 hasta que el gran Niki Lauda llegó a salvar el día en el 75, rompiendo una sequía de 11 años. Finalmente, Jody Scheckter ganó el título en el 79, y en ese momento nadie se imaginaba que ese triunfo sería el comienzo de una de las pausas más largas y difíciles para el equipo. Así es, después de Scheckter, Ferrari pasó por una sequía brutal de 21 años sin un solo campeonato de pilotos. Durante los años 80 y 90, los fanáticos vivieron mucha frustración. Y peor aún, en lugar de celebrar mundiales, la familia Ferrari tuvo que enfrentar pérdidas trágicas y dolorosas, como la del querido piloto Gilles Villeneuve. Fueron un par de décadas bastante oscuras, donde parecía que el campeonato mundial se les escapaba de las manos una y otra vez. Y entonces llegó el número 5. Este número es gigantesco en la historia de Ferrari. Representa los 5 campeonatos mundiales consecutivos que ganó el increíble Michael Schumacher entre el año 2000 y el 2004. Fue la era dorada definitiva. Acompañado de genios tácticos en los boxes, Schumacher logró un dominio tan absoluto que incluso obligó a cambiar las reglas del deporte. Simplemente los consolidó como figuras casi mitológicas. Desde entonces, la Fórmula 1 moderna ha sido una verdadera montaña rusa para ellos. Tuvimos el milagroso campeonato de Kimi Räikkönen en 2007, que ganó por un solo puntito de diferencia. Luego, esa agónica persecución con Fernando Alonso perdiendo el título en el último instante en 2 ocasiones. Vimos la inyección de esperanza con las 14 victorias de Sebastian Vettel y ahora el talento joven y súper competitivo de Charles Leclerc y Carlos Sainz. Todo esto nos muestra algo súper claro. La presión en Maranello por ganar absolutamente todo nunca, pero nunca descansa. Finalmente llegamos al capítulo 5, el legado y la marca. Dejando un poco la pista, la forma en que esta marca maneja su negocio y se adapta corporativamente es fascinante. Con los años, las leyes internacionales de publicidad han cambiado un montón. Ferrari pasó de llevar logotipos de marcas de tabaco súper explícitos en los 90 a usar esos ingeniosos códigos de barras cuando prohibieron esos anuncios. Luego pasaron a un logo totalmente limpio y hoy en día vemos alianzas enormes con gigantes tecnológicos como HP. Es realmente un caso de estudio sobre cómo navegar leyes súper complejas sin perder ni un centavo en rentabilidad. Y fíjense en esto, un ejemplo perfecto de esta adaptación fue el proyecto Mission Winnow. Como ya no se podían promocionar ciertos productos tradicionales, su socio comercial de toda la vida le dio un giro completo a la estrategia. Transformaron su espacio en el auto para promover una iniciativa centrada únicamente en la innovación tecnológica, el avance científico y la mejora continua. Básicamente, se ajustaron a las reglas modernas del deporte, manteniendo viva la asociación de una manera completamente nueva. Así que, después de repasar estas décadas de triunfos increíbles, tragedias, innovación tecnológica y una rivalidad que hizo historia, cerramos con la gran pregunta. Sabiendo que el heptacampeón del mundo, Lewis Hamilton, se une al equipo en 2025, ¿será él la chispa que devuelva al caballino rampante a esa época de dominio absoluto e invencible? Es una de esas incógnitas que nos tiene a todos contando los días para que se apaguen las luces del semáforo. Ha sido un verdadero placer explorar con ustedes esta historia tan impresionante en este análisis. Nos vemos en la próxima.